En cierta ocasión, David dijo lo que está registrado en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Voy a leer. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Realmente, querido, el ser humano no es nada, nada, nada al ser comparado con la inmensidad del universo. Y pensar que ese Dios infinito, que no se limita ni al tiempo ni al espacio, se hizo hombre para venir a este mundo miserable y ofrecer su vida por nosotros. ¿Qué nos resta delante de ese amor maravilloso, sino postrarnos y adorarlo? Bueno, el propósito de la lección de esta semana es estudiar algunos principios de adoración dejados por Jesús mientras cumplía su ministerio en esta tierra. Veamos. La primera parte de la lección tiene que ver con el himno que cantó María, la Madre de Jesús. Este es un cántico de loor y adoración. Empieza diciendo en Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sabes? Yo no sé si María tenía una visión completa de su participación en el plan divino de enviar a Jesucristo a esta tierra. Me refiero a la dimensión de ese trabajo, a la dimensión espiritual, redentor de ese trabajo. Pero de una cosa yo tengo seguridad, porque la Biblia lo afirma. Ella jamás pensó tener una misión salvadora o intercesora, porque ella sabía que ella misma necesitaba de un Salvador. Mira lo que dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, afirma ella. Por eso, este es un asunto delicado, yo no lo voy a tratar ahora. Lo que necesitamos ver en el cántico de María es que ella adora a Dios por sus grandes hechos en el pasado, como Dios había prometido a Abraham que haría maravillas en medio de su pueblo. En realidad, la promesa de la venida del Mesías era una de esas maravillas que Dios había prometido. Y esa promesa, en realidad había sido dada en Génesis 3:15, cuando Dios prometió que el hijo de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Dios estaba hablando de Jesús, que vendría a la tierra a cumplir el plan eterno de la salvación. Y María sabía de esto. Todas las mujeres en Israel sabían que de una de ellas nacería el Mesías. Por eso entre las mujeres de Israel era una tragedia que una de ellas no pudiese tener un hijo. Porque todas esperaban que el Mesías pudiera nacer de ellas. Y María fue la escogida. Ella sabía que no había ningún mérito en ella y que el Señor la había escogido solo por su gracia. Este es el punto. Es uno de los principios de adoración que venimos repitiendo a lo largo del trimestre. La verdadera adoración nace de un corazón que ha sido recibido o que ha recibido la gracia maravillosa de Cristo. Ha sido transformado por el Señor Jesús. Lo que debo preguntarme a mí mismo es si yo personalmente entendí lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque si lo entendí, la adoración brotará de manera espontánea de mi corazón, con el estilo, la música o el cántico al que estoy acostumbrado. Porque el centro de la adoración no es el estilo, sino la gracia de Jesús, la obra maravillosa de Jesús en la cruz, el propio Señor Jesucristo. Vamos a la segunda parte de la lección. Mira, aquí en esta parte se analiza la adoración relacionada con el servicio. Generalmente sirves a quien adoras. Mejor dicho, acabas sirviendo a quien adoras. Por eso es importante tener seguridad de a quién adoras. En el Antiguo Testamento hay innumerables advertencias de Dios a Israel sobre la relación que existe entre la adoración y el servicio. Lee, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos. ¿Quieres otro texto?
Aquí Deuteronomio 11, 16. Guardaos pues, que vuestro corazón no se deje engañar, y os apartéis para servir a dioses ajenos, e inclinaros delante de ellos. ¿Te das cuenta cómo está estrechamente relacionada la adoración con el servicio? Por lo tanto, si yo, inclusive sin saberlo, vamos a decir inocentemente, adoro al enemigo, voy a terminar sirviéndole. Eso es lo que Jesús le dijo al enemigo en el monte de la tentación, cuando el diablo le presentó todos los bienes del mundo y le dijo que se los daría si lo adorase prostrado. La respuesta de Jesús fue: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí Jesús nos recuerda otro principio de la adoración. La adoración correcta es necesaria porque por el peligro que involucra es terrible. Si adoramos a una persona errada, vamos a acabar sirviendo a la persona errada. Adorar, vamos a hacer una parte para decir adorar, mira, no es apenas repetir el nombre de Dios. Ya lo dijimos repetidas veces en las lecciones anteriores. La verdadera adoración involucra tener a Jesús como el centro de la vida y no solo de lo que cantamos o de lo que decimos. Yo recuerdo con mucha tristeza la experiencia de un joven en un campamento de jóvenes que dirigí cuando era director de jóvenes. A este muchacho le gustaba, le encantaba, le fascinaba la música rock. Y me argumentaba que Elvis Presley cantaba himnos y que había sido hijo de un pastor evangélico. Así que este muchacho quería seguir los pasos de Elvis Presley y cantar al mismo tiempo himnos para Dios y al mismo tiempo cánticos que tenían nada que ver con Dios, música rock pesada. Y un día, mientras estábamos en la fogata, en la noche, en el campamento, él estaba cantando una música, fue poseído por el espíritu inmundo. El muchacho cayó al suelo, se mordía la lengua, se estaba poniendo morado. Entonces yo me acerqué para ayudarlo y en ese momento una voz gruesa, que no era la voz del muchacho, una voz gruesa dijo así: Él es mío, déjalo conmigo, Él es mío. ¿Sabes? Jamás me voy a olvidar de aquella escena. Y creo que los jóvenes que estuvieron presentes tampoco se van a olvidar. Porque esa noche muchos de ellos me entregaron discos con música que les distraía la atención de Dios y los llevaba a servir al enemigo de Dios. La tercera parte de la lección tiene que ver con el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. El local del encuentro fue junto al pozo de Jacob. El tema de la conversación fue el tema de la salvación y de la gracia, simbolizada por el agua de vida que Jesús le ofreció a aquella mujer triste y vacía de corazón. Pero hay un tema paralelo que surge en medio de la conversación entre Cristo y la mujer. Es el tema de la adoración. Quien coloca en la mesa de la discusión el tema es la mujer. Lo hace como si intentase huir del tema de la salvación. Porque Jesús la había confrontado con su pasado. Le estaba ofreciendo ahora el agua de la vida y la mujer no sabía dónde ir. Su único camino era caer a los pies de Jesús y rendirse y aceptar la salvación que el Maestro le estaba ofreciendo. Pero la mujer, aquella mujer, es símbolo del ser humano que mientras puede correr del Salvador, sigue corriendo. Entonces, ocurre el diálogo entre la mujer y Cristo que está registrado en Juan 4, 20 al 22. La mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay algunos pensamientos que necesitamos destacar en este diálogo. El primero es la preocupación de la mujer por lo que sus padres hacían. Nuestros padres adoraban en este monte, dijo. Ella estaba preocupada en respetar la tradición, aquello que los hermanos de más edad hacían. Estaba en presencia de la propia salvación, pero su tradicionalismo no le dejaba ver las cosas. Su única preocupación
En ese momento era respetar la forma de la adoración que sus padres habían respetado. ¿Podríamos nosotros correr ese peligro también? De por decir, soy conservador, olvidarnos que hay un tema mucho más precioso, que es el tema de la salvación. Ahora, veamos el segundo pensamiento. Jesús no se preocupa con la forma de las cosas, quiere decir, no se preocupa tanto con esos detalles. Si la adoración debe ser en el monte Gerizim o en Jerusalén, para Jesús aparentemente no hay problema. La hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le responde. Oh querido, aunque la forma de la adoración tiene importancia, hay algo más importante que es la salvación. Y la preocupación de Jesús en ese momento es con lo que realmente vale. Él sabe que el lugar correcto de adoración es Jerusalén, tanto que afirma que la salvación viene de los judíos, pero no hace de eso un caballo de batalla, no discute, simplemente intenta llevar a la mujer hacia la salvación. Ahí, delante de él, hay una mujer perdida en sus miedos, en sus temores, en su vacío, en sus noches sin dormir, en sus valores invertidos, en sus pecados, en su tradicionalismo. Y aunque ella está muy preocupada con el lugar y la forma de adorar, Jesús la va llevando a una dimensión de la vida que ella no conoce. Pero hay un tercer pensamiento que podemos sacar del diálogo entre Jesús y la mujer. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Se estaba refiriendo a él. Ellos, los judíos o los samaritanos, no lo conocían. Lo estaban rechazando y sin embargo decían que lo adoraban. Ahora, ¿podría yo también correr ese peligro? Pensar que lo estoy adorando, creer que lo estoy adorando, decir a voz en cuello que lo estoy adorando cuando ni siquiera lo conozco. Piensa en eso y responde solo cuando estés en tu cama meditando. Vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Aquí se presenta un principio básico de la adoración verdadera, establecido por Jesús en su diálogo con la samaritana. Está registrado en el capítulo 4, versículo 23, cuando dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Qué tipo de adoradores busca el Padre? Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Aquí la palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino a la emoción, al sentimiento, al corazón del adorador. Ninguna adoración verdadera puede parecer una marcha fúnebre. Hay cristianos sinceros que tienen miedo de emocionarse. Miran las emociones con ojos de sospecha, como si las emociones hubieran sido colocadas en el corazón humano por el diablo. Pero eso no es verdad. Quien nos dio las emociones fue el propio Dios. Así que, querido, no tengas miedo de adorar a Dios con espíritu, con tus emociones, con tu sentimiento. Pero no te quedes solo allí. Adóralo también en verdad. Y la verdad tiene que ver con la palabra de Dios, con sus enseñanzas, con los principios de la fe establecidos por el mismo Dios que nos dio las emociones. Nadie puede caer en el peligro de pensar que la doctrina no tiene importancia. Tampoco nadie puede cometer la tontería de separar la salvación de la doctrina, porque la doctrina es el camino por donde los salvos caminan. Tiene que haber un equilibrio entre el espíritu y la verdad. Esa es la verdadera adoración. Y los verdaderos adoradores lo adorarán de esta manera. Viene ahora la pregunta, ¿hasta qué punto yo adoro a mi Dios en espíritu y en verdad? Recuerda algo más que dijo Jesús. Viene la hora, y ahora es. No mañana, no ayer, hoy. Hoy es el día de buena nueva. Si hay algo que cambiar, cámbialo hoy. Llegamos al fin de la lección hablando de Jesús como el centro de nuestra adoración. ¿Sabe, querido? Jesús es Dios.
No me voy a desviar de la lección tratando de probar que Jesús es Dios. Desde el principio Él estaba con Dios y Él era Dios. En el monte de la tentación le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a lo largo de su ministerio aceptó la adoración de sus discípulos. Entonces, si solo Dios debía ser adorado y Él aceptaba la adoración, era porque Él también es Dios. Los reyes del oriente se arrodillaron delante de Él cuando era un niño y lo adoraron. El centurión se arrodilló delante de Él y lo adoró. La madre de Jacob y Juan se arrodilló delante de Él y lo adoró. Y en su entrada triunfal a Jerusalén, cuando las multitudes lo estaban adorando y los fariseos reclamaron por eso, Jesús les dijo: si estos callaren, las piedras hablarán. Por tanto, Jesús aceptó la adoración mientras estuvo en esta tierra. Y el Apocalipsis está lleno de expresiones de adoración que se rendirá al Cordero, al Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Eso significa que Jesús debe ser el centro de nuestra adoración en esta tierra. Pero vuelvo a repetir, este no es solo un asunto de palabras. El propio Señor Jesús advirtió en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. ¿Está claro eso en mi mente? De que adorar a Dios, tener a Jesús como el centro de mi adoración, de mi experiencia cristiana, no es solo decir Señor, Señor. Está claro que yo salí de la teoría y entré en el terreno de la vida práctica. Al moverme, al hacer, al comprar, al vender, Jesús es el centro de mi experiencia. Si es así, entonces Él será el centro de mi adoración. Y si yo aprendo a adorarlo en esta tierra, pues en toda la eternidad viviré adorándolo. Que Dios te bendiga. El propósito de la lección de esta semana es estudiar algunos principios de adoración dejados por Jesús mientras cumplía su ministerio en esta tierra. Veamos. La primera parte de la lección tiene que ver con el himno que cantó María, la Madre de Jesús. Este es un cántico de loor y adoración. Empieza diciendo en Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sabes? Yo no sé si María tenía una visión completa de su participación en el plan divino de enviar a Jesucristo a esta tierra. Me refiero a la dimensión de ese trabajo, a la dimensión espiritual, redentor de ese trabajo. Pero de una cosa yo tengo seguridad, porque la Biblia lo afirma: ella jamás pensó tener una misión salvadora o intercesora, porque ella sabía que ella misma necesitaba de un Salvador. Mira lo que dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, afirma ella. Por eso, este es un asunto delicado, yo no lo voy a tratar ahora. Lo que necesitamos ver en el cántico de María es que ella adora a Dios por sus grandes hechos en el pasado, como Dios había prometido a Abraham que haría maravillas en medio de su pueblo. En cierta ocasión, David dijo lo que está registrado en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Voy a leer. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Realmente, querido, el ser humano no es nada, nada, nada al ser comparado con la inmensidad del universo. Y pensar que ese Dios infinito, que no se limita ni al tiempo ni al espacio, se hizo hombre para venir a este mundo miserable y ofrecer su vida por nosotros. ¿Qué nos resta delante de ese amor maravilloso sino postrarnos y adorarlo? Bueno,